Este es el resultado de la impresión con filamento PET. Este es el dispositivo con el que estoy elaborando el filamento PET. Es algo muy sencillo de fabricar. En un anterior video en el canal explico a detalle cómo fabricar esto. Con esto tendremos el filamento PET para poder imprimir. Aquí tenemos la cinta de la botella PET. En este momento estoy utilizando solamente medio centímetro. La clave de esto es que esté muy limpio y cortado a una sola medida. Este es un cuadro con el experimento y los resultados que tuve con las diferentes medidas de cinta PET, haciendo y realizando el filamento. Aquí tenemos 1 centímetro, 8 milímetros y 5 milímetros. La velocidad de impresión es lo que me llamó la atención, ya que es con 1 centímetro 20%, con 8 milímetros 30% y con 5 milímetros es un 50%. El flujo cambia, aquí lo anoté, y la temperatura es relativa. Con esto podremos darnos una idea acerca de cómo imprimir. Aquí tenemos ya la cinta preparada para pasarle por el cubo de Nosler. Una vez caliente, solamente tenemos que jalarlo. Aquí está, como podemos ver en el video. Estoy empezando a jalar. Cuando llega a una temperatura apta, es fácil. Solamente uno tiene ya que tirar y jalar. Aquí lo hago con una pinza para tener una distancia y poderla poner en un casete. Con un casete más fácil podríamos tirarlo. Solamente este es un experimento. Listo. Aquí está un casete cualquiera. Aquí tengo un poco de filamento PET. Solamente lo que tenemos que hacer es atascarlo o atarlo como para poder tirar con el casete y tener para tener un filamento continuo de PET. Terminamos de envolver y atar. Pueden utilizar cualquier casete. En este momento solo estoy utilizando los materiales que uno puede hallar en casa. Listo, con esto tiraremos el filamento. Hay muchos videos en el cual pueden mecanizar incluso esto. Pueden ponerle un engranaje, un motor o un taladro para poder jalar, pero en esta ocasión lo haremos manual para que puedan ver y experimentar con el filamento. Ven, solo es jalar, tiramos y listo. No requiere ser tan continuo, pero con esto sería suficiente. La clave está en la cinta, donde tiene que estar cortada y limpia, cortada de un solo tamaño. Después el filamento normal podría imprimirse. Aquí está listo nuestro filamento PET. Ahora trataré de mostrarles a detalle el perfil que utilizo para poder imprimir el filamento PET.
Ahora creamos nuestro perfil de impresión. Es como si estuviéramos imprimiendo un PETG, a lo que he llegado a notar. Es algo muy sencillo. Este es el perfil que yo manejo. De ahí ustedes pueden hacer pruebas si pueden subir la temperatura y las retracciones. Pueden moverlo, es dependiendo. Pero solo tendríamos que mover esto. Está el genérico PLA. Es como si estuviéramos imprimiendo un PETG, les dije. Solamente movemos aquí en la marca de Zoom, o también pueden probar otras marcas, pero en esta me ha salido muy bien. PETG Black. Está cargando, listo. Aquí tenemos Black PETG. Ahora nos vamos acá. Ya, primero, esto no hurgamos en calidad. Nos vamos a paredes. Aquí es 4 paredes. Son las paredes de impresión. Por lo general yo manejo 3, pero también ustedes pueden manejar si quieren 4 paredes. Es dependiendo de ustedes. Capa superior e inferior. Aquí no tocamos nada. Lo dejamos tal y como está, pero si ustedes gustan también pueden hurgarlo. Esta es la capa superior de impresión. A veces yo manejo 5 o 6 dependiendo de lo que esté imprimiendo. Si son bases, digamos, cuadradas. Si son figuras, en 4 estaría bien. Relleno. Por lo general la distancia de relleno aquí está 6.0. Me parece a mí mucho relleno. Podemos moverlo, es dependiendo a la necesidad de uno. Yo por lo general manejo 15.0 y con eso estaría bien. También podemos bajarle a 12, es dependiendo de lo que estén imprimiendo. Como les dije, a veces si necesitan mucho relleno o poco relleno. Por lo general yo manejo ese tipo de cantidad para que me imprima un poco más rápido. Luego lo demás lo dejamos normal. El material, la temperatura de impresión, yo lo manejo en 260 grados, pero desde 245 ya podemos hacer nuestras pruebas. Pero en esta ocasión vamos a utilizar 260 grados. Es dependiendo en el lugar donde estén. A veces, en algunas ocasiones, cuando hace mucha calor, 250 es más que suficiente. Y ahorita, en esta ocasión sí, 260 estaría bien. Placa de impresión. Aquí nos muestra 80 grados, pero con 70 podríamos imprimir tranquilamente. Listo, con 70 grados. Flujo, como les dejé en un cuadrito, es dependiendo de la cinta PET que hayan cortado. En este caso, como 5 milímetros, voy a aplicarlo de 150 a 160 el flujo, el porcentaje de flujo, para que bote un poco más de material y pueda llegar a una calidad aceptable. Aquí le pondremos 160. Ahora nos toca ver velocidad. Velocidad, no tocamos nada, lo dejamos tal y como está. Desplazamiento, las retracciones para que no haya pelos en la impresión, tendríamos que ponerle 5.5. y velocidad 30.
con esto ya estaría. Bueno, eso es lo que me ha servido de mucho y está muy bien. Refrigeración. Refrigeración, no tocamos nada, lo dejamos tal y como está. Soporte. Generalmente yo manejo árbol, pero pueden ustedes utilizar el cual les guste. Árbol. Y en árbol yo le pongo 40 ángulos 45. Listo, con esto ya estaría. Borde. En adherencia de impresión movemos este valor a 6. Y con eso sería suficiente. ¿Qué más? Y nos vamos hasta el final. Y en el modo experimental vamos a utilizar las capas adaptativas. Con esto ya sería toda la configuración para imprimir. Ahora nos vamos a la figura. La figura que vamos a imprimir será una tuerca del extrusor del CR10000. Esta será la prueba. Vamos a acomodarlo la forma que necesitamos para imprimir. Una vez realizado, lo segmentamos. Listo. Ahora nos vamos a la impresora. Bueno, aquí podemos ver los valores con los cuales vamos a llegar a imprimir lo que programamos en el Cura, que es 260 grados en la boquilla, y tenemos los 70 grados correspondientes en la cama de impresión. Aquí ya estamos con la impresión. Es una impresión de una velocidad aceptable, porque si he notado en mis experimentos que cuando la cinta PEP es de 1 centímetro o 8 milímetros, es mucho más lenta la impresión y tiene que elevarse más de temperatura, cosa que en muchos videos no están explicando. Pero con una temperatura de 160 grados y con 5 milímetros de cinta PEP he llegado a una velocidad aceptable. Aquí está nuestra pieza ya impresa. Listo, lo sacamos y empezamos a analizar. Está muy bien, salió de una buena calidad. Las retracciones no tienen mucho pelo y listo, es una aceptable calidad y dura. Bueno, aquí está nuestra pieza. Estoy convencido, tiene una buena calidad y queda aquí. En un próximo video mostraré las modificaciones que le hice a mi impresora, ya que lo volví una impresora de extrusión directa, y el cual me ha dado muy buenos resultados. Aquí está, como vemos, el filamento PET casero y todo. La impresora es una CR10000. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los que he llegado a imprimir. Bueno, son bastantes, pero aquí tengo a la mano algunos.
enfocamos bien y aquí está lo que llegamos a imprimir, una tuerca del extrusor de la impresora. Es una calidad muy aceptable y dura y resistente. Aquí tenemos algunos palitos de pedestal, lo que estaba haciendo antes en anteriores videos lo estaba mostrando. También es una muy buena calidad. Aquí está el pedestal completo. Y su base. En esta base necesitaríamos 5 capas de impresión lado superior. Aquí están los pies, unos pies de una muñeca, ambos, izquierdo y derecho, una calidad muy aceptable de impresión. Si es muy caliente llega a quemarse, pero 260 grados es muy aceptable. Aquí tenemos el cráneo de un dinosaurio. Una impresión muy aceptable. Estos son buenos los parámetros que utilizo para llegar a estos resultados. Espero que les haya gustado el video.